lo mismo con los movimientos oculares, ¿no es cierto? Los movimientos oculares. Entonces, pedimos que gire para arriba, para abajo, y cuando pasa esto, nos va a provocar una desviación del ojo, ¿cierto? Para arriba, entonces este paciente va a tener dificultad para bajar escaleras fundamentalmente. De frente puede caminar, no tiene problema, pero para bajar como que no calcula, porque no hace el movimiento adecuado. Y obviamente todas estas patologías de los pares craneales, los oculomotores pueden darnos lo que son los estrabismos convergentes, los divergentes, los verticales, ¿no es cierto? Y tenemos el sexto par craneal, que es el motor ocular externo. El motor ocular externo, ¿dónde nace? En general, el origen ya no está en ese encéfalo, ya esto está un poco más abajo, está en la protuberancia. ¿Dónde? Por debajo del cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, si ustedes recuerdan la anatomía, viste que hay unas prominencias en el piso. Pues esas prominencias se llaman las eminencias teres. Esas eminencias, por debajo de las eminencias, está el núcleo del sexto par craneal. Ahora, el origen aparente está en el surco, este es el surco ponto-vulvar. ¿Por encima de dónde? De las pirámides vulvares. Estas son las pirámides vulvares. Es la cara anterior. Estos siguen su curso, van a atravesar el seno cavernoso y van a entrar por la hendidura esfenoidal junto con el cuarto y el tercer par craneal, el mismo recorrido. ¿Y cómo evaluamos? Lo mismo, movimientos oculares. Los movimientos oculares, y obviamente si nosotros vemos la patología, el paciente, el ojo estará tirado para adentro. Es lo que llamamos estrabismo convergente, los famosos llamados discos, ¿no es cierto? Bien. Cuarto ventrículo, eminencia teres, origen real, seno su recorrido entre el seno cavernoso, ¿no es cierto?, para llegar hasta la órbita. Es el recorrido de los oculomotores. Obviamente esto es un esquemita para mostrar la parálisis del tercer par craneal, cómo se ven los ojos, el cuarto par craneal, cómo está, y del sexto par, cómo está. Para marcar la diferencia de la parálisis de cada uno de estos nervios. Bien, entonces, movimientos conjugados, ¿no es cierto? En general, esto es, ¿no es cierto?, para hacer los movimientos de rotación, lateralización, ¿no es cierto?, en los pacientes. Tenemos al quinto par craneal. Cuando hablamos del quinto par craneal, estamos hablando ya de este par craneal que se encarga de la sensibilidad de la cara, pero también se encarga de ¿qué? De la masticación, ¿no es cierto? Bien. Hablemos de la masticación. El núcleo masticador está ¿dónde? En la protuberancia. El núcleo gelatinoso para el dolor, la temperatura, ¿dónde está? Acá abajo. Primeros segmentos cervicales. El núcleo sensitivo principal para el tacto, la presión, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra? Acá, en el puente, protuberancia. Y el núcleo de la propiocepción, acá arriba, es el encéfalo. Pues fíjense ustedes que el origen de este par craneal no es una cosita así, es todo un trayecto. Más que todo para la sensibilidad, porque el núcleo masticador está ubicado, localizado perfectamente.
Ahora, ¿cuál es el origen aparente de este fractaleo? Es la cara lateral. La cara lateral es la cara anterior, es la cara lateral del puente o protuberancia. Entonces, la cara lateral del puente es donde nace el origen aparente del trigémino. Aparente del trigémino. ¿Cómo examinamos? O mejor, para que vayan entendiendo qué órganos va a inervar. La piel, la parte de los dientes, las articulaciones de todo el macizo facial, el músculo temporal, el macetero, el pterigoideo, pero en su vientre anterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico, el mioioideo y el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Todo esto inerva el quinto par craneal. ¿Cómo examinamos? Nos interesa la sensibilidad, nos interesa el reflejo corneal, nos interesa la masticación del movimiento del macetero y del temporal. ¿No es cierto? Como ven, el trigémino iba a dar ramas que van a inervar a la región frontal, maxilar y mandibular, digamos. Maxilar superior y maxilar inferior. Para marcar diferencia, habla del maxilar y el mandibular. Entonces, cuando hay alguna lesión, tenemos la neuralgia del trigémino. Y cuando hablamos de la neuralgia del trigémino, estamos hablando en un gran porcentaje, un 80%, algunos dicen 90%, que es de tipo vascular, que la arteria toca al nervio y con cada latido provoca una descarga de dolor. Pero hay patologías que no son vasculares. Los tumores, por ejemplo, que pueden comprimir al nervio, van a provocar dolor. Aquellos que no tienen ni tumores ni patología vascular son aracnoides o aracnoiditis que reaccionan y provocan dolor. ¿No es cierto? Y hay algunos que dicen que son una causa, ¿cómo lo llaman? Indeterminado, sin causa. En general siempre hay una causa. No puede doler por nada, ¿no es cierto? Siempre hay una causa. Lo que pasa es que cuando se busca a veces no se encuentra. Entonces, cuando existe esto, el mejor tratamiento para la neuralgia del trigémino es, de inicio, tratamiento médico. Se usa carbamazepina de 200 miligramos, 200 miligramos cada 12 horas, se inicia y se va titulando y se puede llegar hasta 1200 miligramos. Ahora, si no responde o responde parcialmente, se puede agregar otros antineuríticos como la pregabalina de 75 miligramos o la gabapentina de 400 o 800 miligramos. Pero en principio son muy buenos respondedores a la carbamazepina. Ahora, para el caso que no responden a ninguno de estos, ¿no? La segunda opción es la cirugía, lo que se llama la descompresión neurovascular, ¿no es cierto? Separar la arteria y la vena, poner un colchón si quieren, para que no toque. Si es vascular, en general andan bien, están curados los pacientes. Ahora, si no es vascular y el paciente sigue con dolor, seguramente tiene otra causa, y lo que tenemos que hacer es que a veces el otro tipo de tratamiento son las infiltraciones o las lesiones, las neurólisis con radiofrecuencia o por balón. ¿Eso qué significa? Se pone una aguja, se introduce hasta llegar al agujero oval, por donde nace la base del cráneo, y se infla un balón.
lesionando el nervio. De cualquier manera, las estadísticas dicen que ninguna de las técnicas es al 100% efectiva. Tienen una duración de muchos años. El que tiene más duración, de acuerdo a algunos autores, es el vascular y a otros dicen que es menos. Y hacen la comparación con lo que es la radiofrecuencia y el balón. Dicen que tiene mayores resultados con la radiofrecuencia, pero si está bien hecho, porque si está mal hecho, tiene malos resultados. Y el balón, sí, porque comprime el nervio y con seguridad se va a lograr. Más o menos alrededor de, digamos, entre 5 a 8 años, algunos dicen hasta 10 años fuera de la enfermedad, después puede volver. Pero de cualquier manera, el paciente, una vez diagnosticado, se hace tratamiento y el paciente sí responde al tratamiento médico, puede tomar de por vida y el paciente está curado. ¿No es cierto? Bien, labio facial. Lo mismo. Es un par craneal, motor parasimpático, tiene fibras sensitivas especiales para la sensibilidad en general. El origen de ¿dónde está? En el puente. Las fibras motoras del facial están en el puente. Y las fibras parasimpáticas nacen ¿dónde? A nivel del bulbo, fíjense, mucho más abajo. Y las fibras sensoriales van a llegar a donde el núcleo gustatorio del bulbo, donde está el ganglio geniculado, Entonces tenemos ahí el esquemita para mostrar dónde está el séptimo palo. Y el origen aparente es el extremo lateral del surco bulboolfatorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a inervar? Fíjense, hay un montón de estructuras que inervan. Todos los músculos faciales, el músculo estapedio del estribo, músculo, estilo y aireo, y fíjense, el vientre posterior del digástrico. El anterior era el vientre anterior, ¿no es cierto? Este es el vientre posterior. Las glándulas lagrimales, las salivales, las papilas gustativas, pero en los 2/3 anteriores de la lengua, porque el posterior es inervado por otro craneal. La cara externa del tímpano, el otro era la cara interna, ¿no es cierto? Y la piel del conducto auditivo externo, el pabellón auricular, ¿no es cierto? Todo eso inerva el séptimo par craneal. Ahora, ¿cómo evaluamos? Movimientos que mueva los ojos para arriba, para abajo, que nos muestre los dientes, que infle la boca, que cierre con fuerza los ojos. Y si nosotros vemos que hay una desviación de la cara, con seguridad estamos hablando de una lesión del séptimo par craneal y el paciente tendrá lo que llamamos la parálisis facial. En general, más del 90% es a priori o la parálisis de Bell, ¿no es cierto? Parálisis de Bell. Y tenemos al octavo par craneal, es el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear se encarga de la audición, ¿no es cierto? Y del equilibrio, si quieren. ¿Dónde está el origen de él? El origen coclear está en el ganglio de corte. Ahora, el vestibular está en el ganglio de escarpa. ¿Cuál es el origen aparente? El surco ponto-vulvar, pero por fuera del facial. Acá. Ponto-vulvar, el surco.
Ese es el origen aparente. ¿Qué es lo que va a inervar al órgano de conducto coclear? La mácula de los vehículos y sálculos y las crestas oculares de los conductos semicirculares en el laberinto semimembranoso. ¿Dónde está eso? En el oído interno. Eso ya llevaron en otorrino, ¿no es cierto? Entonces, está ahí. Todo eso inerva el octavo patanal. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos por el Zommer. Entonces, los pies juntos, ¿no es cierto? El paciente tiene un balanceo lateral que no puede controlar. Ahora algunos dicen que cuando tenemos dudas podemos hacer el Zommer sensibilizado. Un pie por delante y vemos que se balancea para adelante y para atrás. Es el Zommer sensibilizado. ¿Qué es lo que podemos usar para el tema de la audición? ¿No es cierto? El diapasón. Hacemos la prueba de Rina y la prueba de Weber, ¿no es cierto? ¿Y qué trastornos o qué patología puede presentar esto? ¿No es cierto? Trastornos de la audición, hipoacusias, ¿no es cierto? Y trastornos o pérdida del equilibrio. Entonces yo tengo el diapasón, ¿para qué? Para hacer la prueba de Weber y la prueba de Rina, ¿no es cierto? Eso ya lo llevaron, ya saben. No vamos a detener mucho ahí, simplemente para recordarles. Y tenemos acá al glosofaringio. El glosofaringio es un par craneal mixto, motor parasimpático secretor, sensorial sensitivo general. El origen ya en el núcleo ambiguo, ¿dónde? En el bulbo. Mucho más abajo, ¿no es cierto? El origen aparente, ¿dónde? Extremo superior del surco postolivar. ¿Dónde es eso? Si ustedes ven acá, pirámides, la oliva y acá, surco postolivar. Es el origen aparente, ¿no es cierto? El origen aparente. Ahora, ¿qué es lo que va a inervar? Fíjense ustedes, los músculos estilofaringeo, el músculo constructor de la faringe, por la vía del plexo faríngeo, la glándula parátil por la vía del ganglio óptico. Pero también va a inervar los corpúsculos gustatorios de las papilas calciformes, ¿no es cierto? En el tercio posterior de la lengua. El anterior era los dos tercios anteriores. Este es el tercio posterior que faltaba. ¿No es cierto? La mucosa faríngea, toda la cara interna del tímpano, ¿no es cierto? El otro era la cara externa. Los quimios receptores de la carótida, ¿no es cierto? El cuerpo carotidio y los restos receptores del seno carotidio, ¿no es cierto? Todo eso es el glosofaringio. Ahora, ¿cómo examinamos? Lo que nos interesa, ver el velo del paladar, la úvula que tenga el reflejo nauseoso, el reflejo de la deglución, ver que el velo del paladar se eleve simétricamente y a veces, cuando hay alguna lesión, se presenta lo que se llama la neuralgia del glosofaringio, que también el gran porcentaje de esto es vascular, lo mismo que la neuralgia del trigémino. Pero aparte de tener eso, va a tener falta en la percepción del sabor amargo de estos pacientes. Lo mismo, el tratamiento de esto no responde muy bien a lo que es la carbamazepina. A esto se recomienda cirugía. Entonces, porque ellos tienen dolor al tragar, ardor al tragar, la saliva y la comida.
Entonces, si ustedes alguna vez vieron que en las películas o en un juego, ¿no es cierto?, algunos que les agarran el cuello y les aprietan el costado y como que se quieren desmayar, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué es eso? Por esto. Los quimios receptores del cuerpo carotídeo, los receptores carotídeos. Por eso. Ya saben, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Tenemos al vago. El vago en general también es parte mixta, motor parasimpático secretario, sensorial sensitivo general. El origen real, el núcleo motor es el núcleo vivo y el parasimpático, motor dorsal del vago, y el sensitivo es el núcleo solitario de la espina a nivel del origen hacia abajo. El origen aparente es el surco posterolateral caudal al gloso óptico. ¿No es cierto? Este es el gloso óptico y este es el vago. ¿Qué es lo que va a inervar? Fíjense ustedes. La constrictor de la faringe por vía del plexo faringe, el músculo de la laringe, las glándulas, el músculo liso de la faringe, laringe, todo esto muy similar al noveno par craneal. Pero estos, ¿dónde van? A todas las vísceras torácicas, abdominales, los corpúsculos gustativos del epiglotis, faringes, receptor del tacto, presión, propiocepción, la mucosa, las paredes del tubo digestivo, desde la faringe hasta la función esplénica del intestino grueso, ¿no es cierto? Las vísceras torácicas, abdominales, así como los receptores, la presión arterial y la tensión del CO2 en la aorta. También receptores del dolor y la temperatura en el tacto, la presión, la laringe, faringe, conducto auditivo externo, cara externo del tímpano, la oreja, meninges, la fosa craneal posterior. Todo esto está dado por él. Fíjense, el vago es la mayor inervación a diferentes órganos. ¿Cómo evaluamos? Lo mismo. Nauseoso, elevador del pelo del paladar, pero acá puede haber una disfonía. ¿Por qué? Por parálisis de las cuerdas bucales, que es lo que no hace el ortopartarial, ¿no es cierto? Y alteración del reflujo nauseoso y el reflujo nasal. Dice que cuando alguna vez, más que todo se ve eso en los pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Los chiquitos. Come y alguna vez les sale la comida, el jugo por la nariz. Más o menos pasa lo mismo. Bueno, tenemos al espinal. Este es puramente motor. El origen real es en el cuerno anterior de la sustancia gris de la médula, ¿no es cierto?, los segmentos desde C1 a C5. Es mucho más bajo. Y el origen aparente es el surco anterolateral de la médula espinal, ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿No es cierto? El movimiento de los hombros, ¿no es cierto?, y de la cabeza. Examinamos al esternocleidomastoideo, al trapecio, vamos a ver si está caído el hombro o si puede mover los movimientos de los. Tenemos al hipogloso, el origen real es el núcleo hipogloso del tegmento, tenemos ahí. El origen aparente del surco preolivar del bulbo, ¿qué órganos va a inervar? Solo va a inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso, que está inervado por el vago. ¿Cómo evaluamos? Con movimiento de la lengua, saca afuera, superior e inferior, y cuando hay alguna alteración puede provocar una disartria, pero no de las disartrias por lesión del área del lenguaje, sino disartria por falta de movimiento de la lengua, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ya se nos dice que si nosotros vemos alguna fasciculación, tenemos que pensar en esclerosis lateral amiotrófica. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Queda claro?